Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dalia Estefania Reyes Jiménez y vamos a ver el tema de neumonía nosocomial. Vamos a iniciar con algunas generalidades que pues vamos a estar viendo también a lo largo de la exposición. Y como primer punto tenemos que pues la neumonía es una infección del parénquima pulmonar y a pesar de ser una causa de morbilidad y mortalidad importante, como lo vamos a ver en epidemiología, pues se diagnostica a menudo con imprecisión y muchas veces también se trata de forma errónea. Em, la neumonía se puede clasificar en las de origen extrahospitalario, que pues aquí lo abrevian como CAP, o la hospitalaria. Y pues dentro de esta hospitalaria vamos a tener a la neumonía hospitalaria, que la vamos a abreviar como HAP, o también neumonía asociada a la hospitalización, y la neumonía por uso de respirador mecánico, que la vamos a abreviar como VAP, que pues es la neumonía asociada a ventilación. Y bueno, más que confinar en un subgrupo definido los casos de neumonía, pues vamos a tener que, sobre todo es mejor valorar al paciente de forma individual con base en los factores de riesgo para la infección con microorganismos resistentes, porque pues esto va a ser muy importante para el tratamiento, como lo vamos a ver después. Y bueno, para diferenciar un poquito HAP de CAP, la hospitalaria de la extrahospitalaria, tenemos que pues tres puntos importantes. La primera, que pues tiene causas infecciosas diferentes. La segunda, los patrones, va a tener patrones distintos de susceptibilidad a antibióticos y pues de modo específico la HAP va a tener una mayor incidencia de resistencia a fármacos. Y también vamos a tener que en la HAP, pues el estado básico de salud del paciente va a estar afectado y esto hace que pues la persona esté en riesgo de padecer infecciones más graves. Ahora, respecto a la definición, para poder diferenciar un poco estos dos grupos que hay en la neumonía nosocomial o hospitalaria, pues vamos a tener que la neumonía nosocomial va a ser un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso, ausente en el momento del ingreso hospitalario y que se va a desarrollar tras más de 48 horas de haber ingresado en el hospital. Eh, Encontré una bibliografía que decía que se han utilizado los términos de inicio precoz para referirse a las neumonías nosocomiales que ocurren en las primeras 96 horas de estancia hospitalaria y de inicio tardío las neumonías nosocomiales que aparecen posteriormente. Ahora, en cambio, la neumonía asociada a ventilación mecánica pues va a requerir manifestaciones clínicas sugestivas de neumonía nueva con muestras respiratorias positivas que se van a desarrollar mayores a 48 horas después de la intubación traqueal y la ventilación mecánica. Y bueno, aquí tenemos que estos dos conceptos son completamente diferentes porque, por ejemplo, para la neumonía asociada a ventilación mecánica, el paciente ya tiene que estar intubado y 48 horas después de que se intubó y presente pues manifestaciones clínicas que sugieran de neumonía, que sugieran que tiene neumonía, pues se va a denominar neumonía asociada a ventilación mecánica. En cambio, en la neumonía nosocomial el paciente no está intubado. También otro término, por ejemplo, en la neumonía nosocomial, vamos a ver más adelante que puede tener una por así decirlo, complicación, que es que, que se denominaría neumonía nosocomial que requiere de ventilación mecánica. En este caso no sería asociada a ventilación mecánica porque no se desarrolló después de que el paciente se intubó, sino ya tenía la neumonía y se requirió de ventilación mecánica. Entonces, pues tenemos que estos dos conceptos son diferentes, pues son dos conceptos diferentes, pero pues vamos a ver más adelante que tienen algunas cosas en común. Hablando sobre su epidemiología, tenemos que la neumonía nosocomial es la segunda causa de morbilidad y por lo tanto es la segunda infección nosocomial más frecuente. La primera infección nosocomial más frecuente es la infección de vías urinarias IBU. También es la primera causa de muerte
en la unidad de cuidados intensivos y va a tener una incidencia de entre 3 y 7 episodios por cada 1000 admisiones hospitalarias. Ahora, refiriéndonos a la neumonía asociada a ventilador mecánico, el riesgo de presentar una neumonía se multiplica de forma global por más de 20 veces en pacientes que están recibiendo ventilación mecánica. Y bueno, estimaciones de prevalencia señalan también que surgen de 6 a 52 casos por cada 1000 pacientes, y pues esto es tan variable porque depende de la población que se estudie. También se dice que la frecuencia de esta infección no es estática, sino que cambia con la duración de la respiración mecánica. Tenemos que el máximo riesgo se encuentra en los primeros 5 días y aquí tenemos que en la primera semana de ventilación el riesgo es más o menos del 3% y pues disminuye al 2% en la segunda semana y se mantiene en una fase de equilibrio, por así decirlo, o llega hasta una fase de equilibrio que se mantiene alrededor del 1% en la tercera semana o después de 2 semanas y pues ahí sigue en posteriores. Respecto a los factores de riesgo, tenemos que pues tanto para el desarrollo de neumonía en pacientes ventilados y no ventilados, pues pueden presentar algunas similitudes. Aquí tenemos pues dos tablas que nos enlistan los diferentes factores de riesgo que van a estar que van a estar relacionados con el desarrollo de esta infección. Tenemos que en la primera tablita que pues como tal los factores de riesgo para la neumonía nosocomial van a incluir los eventos que aumenten la colonización con patógenos potenciales. Por ejemplo, el tratamiento antimicrobiano previo, el equipo del ventilador contaminado y también se ha relacionado una disminución de la acidez gástrica, que pues esto puede incrementar el riesgo de colonización por bacterias resistentes a antibióticos. Y también tenemos aquellas que facilitan la aspiración del contenido bucofaringio hacia las vías respiratorias bajas, por ejemplo, la intubación o la reintubación, la disminución del grado de conciencia en aquellos pues, pacientes que estén sedados y la presencia de sonda nasogástrica. Y también tenemos los que reducen los mecanismos de defensa pulmonares y pues esto permite la proliferación de los patógenos aspirados. Por ejemplo, en las enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o en alguna cirugía de la porción superior del abdomen. Todas estas todas estas anteriores y las de este cuadro que vamos a ver describen situaciones clínicas que pues van a facilitar la aspiración siliente de secreciones, van a aumentar la cantidad y la patogenicidad de los microorganismos inoculados y pues van a disminuir las defensas locales del tracto respiratorio e incluso pues la inmunidad sistémica. Y bueno, tenemos aquí dos diferentes grupos, aquellos que tienen que ver con las alteraciones de los mecanismos defensivos del huésped, que las vamos a relacionar o las vamos a denominar factores intrínsecos, y extrínsecas, aquellas que tienen que ver con las manipulaciones diagnóstico-terapéuticas. Y bueno, en todas estas pues se van a incluir las estancias hospitalarias prolongadas, em, el uso de las enfermedades del sistema nervioso central, el uso de sedantes, que pues esto va a disminuir el nivel de conciencia y los reflejos protectores de las vías aéreas superiores y pues van a afectar la deglución correcta. Así pues también tenemos, en este se me olvidó mencionar, la edad avanzada también es un factor de riesgo y volvemos a repetir el uso prolongado o inapropiado de antibióticos. También tenemos los hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo. O bien, como lo mencionaba, la presencia de enfermedades crónicas como
EPOC o diabetes incluso, o también enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades neuromusculares. Y bueno, pues todas estas van a afectar como tal pues los reflejos tussígeno y deglutor del paciente. También tenemos cirugía mayor, que también que en donde esté hospitalizado nuestro paciente, pues hay una resistencia a los antibióticos de los patógenos. Y también tenemos la posición en decúbito supino, también bueno, esos son algunos. Y bueno, también hay que agregar la profilaxis de úlcera de estrés con beta bloqueadores de histamina e inhibidores de la bomba de protones, pues se asocia con un incremento de la colonización por microorganismos gram negativos. Y también es muy importante el uso de tubo endotraqueal o sondas nasogástricas porque pues esto va a interrumpir como tal las barreras naturales pues de las vías aéreas bajas y pues van a tener una alteración de los reflejos tussígeno y deglutorio. También algunos autores pues han demostrado que la duración de la intubación endotraqueal y la necesidad de reintubación o la traqueostomía pues son factores de riesgo para esta infección. También hay que mencionar que el tubo endotraqueal, así como los tubos endotraqueales cuando las secreciones orofaringeas se acumulan en la región subglótica por encima del neumotaponamiento, pues esto va a contener una carga bacteriana elevada que va a incluir pues flora patógena de origen hospitalario y pues va a suponer un inóculo potente durante las microaspiraciones. De igual forma, pues también supone un riesgo el mal control de las infecciones como no lavarse las manos, no cambiarse los guantes y no aislar correctamente a los pacientes. Bueno, aquí tenemos un diagrama que nos resume o nos muestra un poco algunos factores de riesgo que ya estuvimos mencionando que pues pueden condicionar esta infección. Como primer punto tenemos una mala fisioterapia torácica. Por ejemplo, pacientes que no puedan toser pues van a tener alterado el reflejo tussígeno, un cuidado vocal deficiente, una colonización faríngea. Pacientes que estén sedados o en delirio pues van a tener alteración en la deglución y esto pues va a generar este acúmulo purulento a nivel del epitelio que lo va a dañar y va a condicionar entonces que el paciente, no importa el área en el que esté hospitalizado, ya sea unidad de cuidados intensivos o no, después de 48 horas, como lo veíamos en la definición, pues se diagnostique con neumonía. Esta neumonía, en este caso que se hospitaliza en uno diferente a UCI, pues se va a denominar neumonía nosocomial y en el caso de que de que el paciente ingresa y esté intubado o se intuba en el momento del ingreso y 48 horas después se le diagnostica neumonía, pues se va a denominar neumonía asociada a la ventilación. Aquí tenemos dos, como vemos, flechitas que nos marcan la progresión de la enfermedad y vemos como, por ejemplo, en el caso de neumonía nosocomial, o sea, asociada a la hospitalización, no a la ventilación, como en el tratamiento, si el tratamiento empírico falla, pues esta neumonía va a progresar. Y aquí tenemos otro concepto que es la neumonía adquirida en el hospital asociada a la hospitalización que va a requerir intubación y como lo vemos aquí, esta pues es la que va a tener el peor pronóstico. Hay que tomar en cuenta que pues esto no es lo mismo que la neumonía asociada a la ventilación, ya que pues la neumonía adquirida en el hospital que requiere intubación va a ser una complicación. En caso, pues en otro caso, pues la neumonía asociada a la ventilación es otro concepto diferente. Y bueno,
O sea, todo esto también va a depender de factores como la existencia de comorbilidades, el desarrollo de la gravedad de la infección y pues la respuesta del paciente o que el paciente tenga esta infección. Respecto a la etiología para HAP, la etiología de las neumonías nosocomiales se menciona que no es homogénea en todos los hospitales y pues varía del tipo de hospital y de los factores de riesgo de la población atendida, así como también de los métodos de diagnóstico empleados. Sin embargo, los agentes responsables más frecuentemente aislados son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Y bueno, aquí encontré dos tablitas en un artículo que consulté, en la cual pues nos vuelve a mencionar que los patógenos más frecuentes encontrados de gram negativos son la Pseudomonas aeruginosa y de los gram positivos es el Staphylococcus aureus. Tanto en un estudio que se hizo de 4.305 episodios de neumonía nosocomial que fueron diagnosticadas por técnicas broncoscópicas o hemocultivos, para un total de 5.604 patógenos, y también para la etiología de episodios documentada por técnicas broncoscópicas o hemocultivos, pero en una frecuencia relativa en distintas áreas del mundo. También siguen siendo los mismos. Gram negativos, la más común es la Pseudomonas aeruginosa, y de gram positivos, el más común es el Staphylococcus aureus. Hablando un poco de la etiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica, bueno, se menciona que los episodios de NAP se han dividido en NAP precoz y NAP tardía. NAP precoz se refiere a aquellos episodios que son diagnosticados en los primeros 4 días de ventilación mecánica, y los patógenos aislados más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina. Se menciona que estos microorganismos no suelen presentar dificultades en la elección de su tratamiento antibiótico, y la mayoría de pautas de tratamiento antibiótico empírico están compuestas por fármacos activos contra ellos. En el caso de la NAP tardía, pues son aquellos episodios diagnosticados después de 4 días de ventilación mecánica. Para patógenos, los patógenos más frecuentes aislados son la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y el Staphylococcus aureus, pero ahora resistente a la meticilina y algunos otros bacilos gram negativos. Característicamente la etiología de esta está compuesta por microorganismos con un perfil de sensibilidad antibiótica diferente a la precoz, y en muchos casos existe resistencia a diversas familias de antibióticos. Se menciona que esta distinción teórica en ABAP se hace con la ventaja de definir dos grupos etiológicos con diferentes patógenos, y pues esto también va a tener diferentes implicaciones terapéuticas. La patogenia de la neumonía adquirida en el hospital es multifactorial, aunque pues el mecanismo más frecuente consiste en la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe o el tracto gastrointestinal superior. Esto no importa si el paciente está ventilado o no ventilado. Y bueno, hay que tomar en cuenta que se menciona que esta aspiración ocurre hasta en el 45% de individuos sanos durante el sueño, pero pues en ellos no tiene consecuencias porque su microbiota orofaringea contiene microorganismos comensales. En cambio, en individuos hospitalizados, la combinación de una función inmune deprimida y la supresión de la deglución y del reflejo tusígeno junto al aclaramiento debilitado del sistema mucociliar del tracto respiratorio, y si le agregamos la presencia de comorbilidades, desnutrición y además pues que estén en contacto con estos organismos patógenos, pues hacen que la aspiración sea un factor muy contribuyente para adquirir neumonía. Los microorganismos causantes de las neumonías pues pueden alcanzar las vías respiratorias inferiores por alguna de las siguientes vías. Como primer punto tenemos por inhalación a través de las vías respiratorias o del tubo endotraqueal si el paciente está intubado, por aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe,
por vía hematógena a partir de focos de infección distantes del pulmón o de la propia flora intestinal a través del fenómeno de translocación bacteriana, y el cuarto por contigüidad desde infecciones adyacentes a los pulmones. Se menciona que únicamente las infecciones por hongos y algunos microorganismos, como lo es Legionella pneumófila o algunos virus, alcanzan el pulmón por vía inhalatoria. Eh, el origen de los agentes causales de la colonización e infección pues pueden ser de origen exógeno. Esto cuando proceden del entorno, ya sea por inhalación de aerosoles infectados, nebulizadores contaminados, tubuladuras de ventiladores, equipos de anestesia, broncoscopios y manos e indumentaria pues, del personal sanitario. O también pueden ser endógenos cuando proviene de la microbiota, de la propia microbiota bacteriana del enfermo, y pues esto se denomina primaria, o también de la sustituida por organismos hospitalarios, que pues se va a denominar secundaria. Un artículo mencionaba que por allá de la década de los 70, la mayoría de las infecciones respiratorias nosocomiales en los pacientes con ventilación mecánica pues se relacionaban con la contaminación de los diferentes dispositivos de soporte ventilatorio. Y pues esto hizo que la introducción de procedimientos efectivos de descontaminación disminuyera radicalmente la contaminación o la colonización de los equipos de terapia respiratoria, y como consecuencia pues se redujeran los casos de neumonía nosocomial. Por otro lado, también mencionaba que la humidificación del aire inspirado, que pues se realizaba mayoritariamente con sistemas de humidificación con agua, provocaba la presencia de condensado con alto nivel de contaminación, y además la práctica de cambios de tubuladuras reglados cada 8 horas inicialmente o cada 24 horas más adelante, pues conllevaba un alto grado de manipulación. Actualmente, la esterilización de los componentes del respirador entre pacientes, el cambio en el sistema de humidificación y la estandarización de los cambios en las tubuladoras hace muy improbable que el origen de los microorganismos causantes de la infección nosocomial se encuentren pues en los equipos de terapia respiratoria. Y también pues la práctica habitual ahorita consiste en el uso de humidificación mediante intercambiadores de calor y humedad o sistemas de humidificación que pues no favorecen la producción de condensado, y el cambio también de tubuladura se produce no antes de una semana, y habitualmente pues se mantiene durante todo el ingreso del paciente, y pues esto disminuye en un alto grado la manipulación. Aquí tenemos un cuadrito que nos menciona que, por ejemplo, en pacientes sin vía aérea artificial, pues los principales factores de riesgo implicados en el desarrollo de una neumonía nosocomial son la presencia de alteración del nivel de conciencia, alteración de la deglución, alteración del reflejo tusígeno o de la motilidad gastrointestinal, y pues todos estos factores favorecen las microaspiraciones. En cambio, en los pacientes en ventilación mecánica, la presencia del tubo endotraqueal pues tampoco evita que se produzcan microaspiraciones a través del espacio comprendido entre pues la pared traqueal y el balón de neumotaponamiento, y pues todos estos llegan a la tráquea y a los bronquios colonizando las vías respiratorias. Un mecanismo patogénico relevante es que en pacientes con tubo endotraqueal es la formación de la biocapa, o mencionaba también biofilm bacteriano. Pues esto va a estar compuesto por agregados bacterianos que aparece dentro del tubo endotraqueal y va a proteger a estos microorganismos de la acción de los antibióticos y de las pues defensas del paciente. Y el paso del tracto respiratorio inferior y el paso al tracto respiratorio inferior
de los fragmentos de biofilm o de esta biocapa con patógenos que están pues englobados en su estructura y que se pueden desprender ya sea por sí solos o por el uso de sondas de aspiración. Es por tanto uno de los mecanismos implicados en la patogenia de la neumonía asociada a ventilación. Pues esta neumonía asociada a ventilación coincide en la patogénesis con varios elementos, por ejemplo, el uso de tubos endotraqueales, probabilidad elevada de la aspiración, que tengan comorbilidades y disminución pues de las defensas. Y bueno, finalmente pues el desarrollo de la neumonía pues va a depender de la virulencia de los patógenos que estén implicados, del tamaño del inóculo y del grado de alteración de las defensas del propio huésped. Pues bueno, para explicar las manifestaciones clínicas, primero tenemos que ver un poco de la fisiopatología de la neumonía. Y bueno, pues la neumonía es consecuencia de la proliferación de microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada pues por el hospedador. Am, a- el Harrison mencionaba que se pensaba que los pulmones eran estériles y que la neumonía pues era consecuencia de la introducción de patógenos potenciales. Em, pero por lo general, pues esta introducción ocurría a través de microaspiraciones de microorganismos orofaringios hacia las vías respiratorias bajas, como lo vimos en las diapositivas anteriores, y pues si tales microorganismos superaban los mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos, pues se podría originar un síndrome clínico de neumonía. Pero el uso reciente de técnicas independientes de cultivo para la identificación de microorganismos, pues demostró una comunidad diversa y compleja de bacterias en los pulmones que pues constituye la microbiota pulmonar. Y el que sepamos de que esta microbiota existe, pues ha obligado a un nuevo análisis sobre la forma en que se desarrolla la neumonía. Los factores mecánicos como las vibrisas, los cornetes nasales, la ramificación del árbol traqueobronquial, la eliminación mucociliar, los reflejos tusígeno y nauseoso, pues son factores que en conjunto participan en las defensas del hospedador, pero que no son suficientes para bloquear de manera eficaz el acceso pues, de las bacterias a las vías respiratorias bajas y pues en ausencia de una barrera suficiente, los microorganismos pues pueden alcanzar las vías respiratorias bajas en diversas formas, lo que incluye la inhalación, la microaspiración y la dispersión directa en la mucosa. Bueno, la constitución de una microbiota pulmonar depende de tres factores: la entrada de microorganismos a los pulmones, la eliminación de microorganismos y las condiciones que existan para la proliferación de las bacterias, como puede ser el pH, la tensión de oxígeno y la temperatura. Y bueno, pues por tanto, la neumonía no parece ser tanto una consecuencia de la invasión de un espacio estéril por un microorganismo en particular, sino pues es más como un fenómeno que depende de diversos mecanismos, lo que incluye pues también mecanismos de retroalimentación positiva. Sin embargo, pues el aspecto fundamental es la forma en que la homeostasis dinámica entre las comunidades bacterianas pues ocasiona una infección aguda. Bueno, traje este mapita que me gustó mucho para poder explicar un poco la fisiopato. Tenemos aquí lo que ya hemos estado mencionando: un paciente con factores de riesgo, ya sea que tenga comorbilidades y que esté hospitalizado, y bueno, todo lo que ya hemos estado mencionando, que tenga una microaspiración de microorganismos que estén colonizando la orofaringe. En este caso tenemos al Streptococcus pneumoniae, pero pues en nuestro caso los más comunes serían la Pseudomonas aeruginosa y el Streptococcus aureus. Y bueno, pues estos van a superar las defensas mecánicas del hospedador, como ya dijimos: vibrisas, cornetes de las fosas nasales, las ramificaciones del árbol traqueobroncal, el reflejo de la tos y pues la flora normal del orofaringe. Y pues esto va a hacer que se colonicen las vías respiratorias inferiores.
Esto pues nos va a llevar a un evento inflamatorio, por así decirlo, perdón, un evento pues inflamatorio agudo que ocasiona la lesión de las de la lesión una lesión endotelial, epitelial o ambas que pues van a ocasionar la liberación de citocinas y quimiosinas y catecolaminas y pues algunas de las cuales van a favorecer la proliferación selectiva de ciertas bacterias como pues puede ser del Streptococcus pneumoniae y de la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, este ciclo de inflamación va a tener un aumento em, de la mm, un aumento de la disponibilidad de nutrientes y la liberación de posibles factores de crecimiento bacteriano que pueden ocasionar una asa de retroalimentación positiva que pues va a acelerar aún más la inflamación y pues la proliferación de las bacterias. En el caso de la neumonía nosocomial y extrahospitalaria, pues el desencadenante puede ser una infección viral asociada con microaspiración de microorganismos orofaringios, como ya lo dijimos, y en caso de una verdadera neumonía por aspiración, pues el desencadenante puede ser simplemente el evento de microaspiración aislado como tal. Y bueno, pues una vez desencadenados como tal los mecanismos de respuesta inmunitaria innata y adaptativa, pues pueden ayudar a contener a algunos posibles patógenos y prevenir el desarrollo de la neumonía. Sin embargo, en casos de inflamación continua, el proceso puede continuar hasta un síndrome pues, de neumonía evidente y los mediadores inflamatorios como lo son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral pues van a ocasionar fiebre y las quimiosinas como la interleucina 8 y el factor estimulador de las colonias de granulocitos pues van a incrementar el número de neutrófilos locales y pues los mediadores liberados por macrófagos y, por macrófagos y en este caso neutrófilos pueden crear una fuga capilar alveolar, lo que pues va a afectar la oxigenación y pues va a favorecer la hipoxemia y la aparición de infiltrados radiográficos. Y bueno, además pues también algunos patógenos bacterianos parecen que intervienen con la vasoconstricción hipóxica que en condiciones normales ocurren los alveolos llenos de líquido y esta interferencia pues puede ocasionar incluso hipoxemia grave. Y bueno, la disminución de la distensibilidad por fuga capilar, hipoxemia, aumento del estímulo respiratorio, aumento de las secreciones y pues en ocasiones también el vasoespasmo, pues son factores que en conjunto pues afectan la disnea y pues nos explican un poco las manifestaciones clínicas que encontramos en la neumonía. Em, Y bueno, incluso si son lo suficientemente graves, los cambios en la mecánica pulmonar debidos a la reducción en el volumen pulmonar, también pues debidos a la distensibilidad y a la aparición de cortocircuitos intrapulmonares, pues pueden causar insuficiencia respiratoria. La neumonía clásica pasa por una serie de cambios histopatológicos y bueno, pues la fase inicial va a ser el edema por el exudado y bueno, esta se menciona que por rara vez se identifica en autopsias o por medios clínicos porque es seguida de inmediato por la llamada fase hepatización roja y bueno, esto es por la presencia de eritrocitos en el exudado intraalveolar celular, que es lo que le da el nombre a esta fase. Y bueno, la tercera fase va a ser la hepatización gris y pues aquí dejan de extravasarse nuevos eritrocitos y los que estaban presentes pues sufren lisis y degradación y en esta pues la célula predominante o las células predominantes son los neutrófilos que abundan depósitos de fibrina
perdón, también abundan depósitos de fibrina y bueno, esta fase va a corresponder a la contención satisfactoria de la infección y pues así se mejora el intercambio de gases y pues el último o la última fase pues es la resolución y en esta pues el macrófago es la célula dominante en el espacio alveolar y pues han sido eliminados los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina y también pues ha cedido la respuesta inflamatoria. Se dice que estas fases son válidas sobre todo en la neumonía neumocócica y pues quizá no se observen en los cuadros inflamatorios de cualquier origen. Respecto a las manifestaciones clínicas que pues el paciente nos va a presentar, los signos y síntomas de la neumonía hospitalaria son inespecíficos, pero el diagnóstico clínico de HAP, perdón, de la adquirida en el hospital se considera en pacientes ingresados durante más de 48 horas, como lo vimos en la definición, que presentan un infiltrado radiográfico nuevo o progresión de infiltrados previos más algún hallazgo como los siguientes, que puede ser fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia y incremento de la cantidad y o purulencia de las secreciones. Esto se va a basar pues el diagnóstico clínico, la radiografía más los signos y síntomas que el paciente pueda presentar. Y pues como el parénquima pulmonar va a estar dañado, o afectado, pues otros signos clínicos que también se pueden encontrar son taquipnea, taquicardia, empeoramiento de la oxigenación y mayor ventilación por minuto. Respecto al diagnóstico radiológico, bueno, fundamentalmente en la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de HAP, aunque los signos radiológicos de HAP y VAP son de sensibilidad y especificidad limitadas, pues se deben hacer, son parte del diagnóstico. En este caso tenemos, por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa, que es uno de los es una de las etiologías más comunes, pues radiológicamente se manifiesta como una bronconeumonía, incluyendo neumonía segmentaria o consolidaciones multifocales o parcheadas de predominio en lóbulos inferiores. Puede asociarse a derrame pleural y empiema y la cavitación también puede ocurrir. Aquí vemos una radiografía anterior y lateral que muestra neumonía cavitada por Pseudomonas aeruginosa. En la radiografía anteroposterior y lateral del tórax se aprecia una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, que es la flecha donde señala la flecha roja, y no hay otras consolidaciones evidentes en el parénquima pulmonar ni signos de derrame pleural. Bueno, respecto a un ATAC, aquí vemos cortes arteriales de una tomografía computarizada de tórax en ventana de pulmón del paciente que se presentó anterior, en el que se identifica la consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, junto con la afectación bilateral y difusa del parénquima pulmonar en forma de opacidades de vidrio deslustrado, de distribución parchada, nódulos centrilobulares y opacidades en árbol en brote, que es donde está marcado con rojo. Ahora, la radiografía de tórax debe realizarse sistemáticamente cuando se sospecha de neumonía y la TAC posiblemente se deba reservar para presentaciones clínicas confusas o cuando la neumonía no se resuelve o progrese con un tratamiento antibiótico o pese a un tratamiento antibiótico adecuado. Respecto al hemocultivo, pues se recomienda obtener 2 muestras de hemocultivo. En general, la especificidad de este método, pues para pacientes con HAP, la sensibilidad, perdón, de este método para pacientes con HAP es inferior al 20% y en ventilados es alrededor del 8%. También se dice que el valor predictivo positivo ronda alrededor del 80%
Y aunque un aislamiento positivo pues no confirma su origen pulmonar, sí está indicada la realización de hemocultivos en pacientes con sospecha de neumonía asociada a la ventilación, ya que tiene implicaciones pronósticas y los hemocultivos positivos también se van a asociar más frecuentemente a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y bueno, también se menciona que nos permite descartar otras fuentes de infección. Y bueno, pues como lo vimos en la neumonía nosocomial, pero también en especial en la VAP, la combinación de diversos datos clínicos, que son las manifestaciones clínicas, son la presencia, como la presencia de leucocitosis, fiebre, secreciones purulentas y la aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax o extensión de las ya existentes, junto con un deterioro del intercambio de gases, pues van a ser los aspectos en los que se sustentarán los signos clínicos de sospecha de neumonía. Se decía que, por ejemplo, la ausencia de secreciones purulentas hace improbable el diagnóstico de neumonía hospitalaria, pues porque pocos patógenos, salvo la legionela y algunos otros, cursan con infección pulmonar no purulenta. Sin embargo, aunque todos estos datos son sumamente sensibles, no son lo suficientemente específicos para confirmar el diagnóstico de neumonía, puesto que pues existen múltiples condiciones, en especial en el paciente clínico y crítico, y con ventilación mecánica, que presentan los mismos signos y síntomas. Es por eso que se va a hacer un diagnóstico etiológico, se va a buscar hacer un diagnóstico etiológico, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, pues dado que el diagnóstico clínico suele ser inespecífico, se aconseja obtener muestras de secreciones pulmonares para confirmar el diagnóstico y pues así identificar el patógeno responsable de la infección para poder pues adecuar el tratamiento antibiótico que se ha dado de forma empírica o que se va a dar de forma, pues sí, que se ha dado de forma empírica. Entonces, pues el diagnóstico etiológico o microbiológico pues nos va a permitir confirmar el diagnóstico y enfocar el tratamiento antibiótico una vez conociendo a los patógenos. También el estudio microbiológico de especímenes respiratorios con técnicas cuantitativas va a ayudar a separar la colonización de la infección y su rendimiento depende del procedimiento utilizado para obtener material representativo de la vía respiratoria inferior. Así que vamos a tener dos métodos, los que son no invasivos y los que son invasivos. En el paciente sin ventilación mecánica, el cultivo de esputo es la técnica más utilizada. En este sentido, pues también hay que aplicar los mismos criterios que se utilizan en el caso de la neumonía extrahospitalaria para considerar que pues el esputo es representativo de las vías inferiores, de las vías respiratorias inferiores. Y bueno, actualmente pues se utiliza el cribado de mayor o igual a 25 leucocitos por campo y menor o igual a 10 células epiteliales para considerar la muestra representativa del tracto respiratorio inferior y que pues es adecuada para la tinción de Gram y el cultivo bacteriano. Se mencionaba que una de sus principales limitaciones era la dificultad para extraer cultivo de calidad porque pues muchos de los pacientes cursan con patologías que no les permiten realizarlo de manera correcta y pues no se garantiza como tal que lo que se obtenga sea o sirva para realizar el cultivo de esputo. Entonces, tenemos que la escasez de polimorfonucleares en el examen iría en contra del diagnóstico de neumonía bacteriana y pues también la ausencia de microorganismos en la coloración de Gram pues hace improbable su hallazgo en los cultivos. Bueno, el principal problema en la obtención de muestras respiratorias representativas de las vías respiratorias inferiores, pues se va a presentar en pacientes pacientes con ventilación mecánica. Estos pacientes pues presentan generalmente un grado de colonización elevado en sus vías respiratorias superiores, tráquea y bronquios principales, que pues va a dificultar la interpretación de los resultados microbiológicos. En este tipo de pacientes, la obtención de un aspirado traqueal para cultivo
va a equivaler al esputo en un paciente que no está ventilado. Y bueno, pues para como afrontar el problema de la contaminación de las muestras respiratorias con la flora de la colonización de las vías respiratorias superiores en los pacientes ventilados, pues se han utilizado diversas técnicas diagnósticas. Dentro de estas, pues vamos a tener ya métodos invasivos como lo es la broncoscopía con el lavado alveolar o catéter telescopado y el aspirado distal. Bueno, el aspirado endotraqueal sigue siendo una técnica no invasiva y es diferente al aspirado distal. Eh, bueno, como se mencionaba, este va a ser como homólogo, o sea, va a representar, va a ser equivalente al esputo en el paciente no ventilado y pues se ha demostrado como una técnica muy fácil, con una alta sensibilidad, pero pues con un valor predictivo positivo muy escaso por el problema de la imposibilidad de diferenciar la flora derivada de la colonización de la flora verdaderamente responsable de la infección pulmonar. Y bueno, tenemos que va a representar, es representativa cuando el cultivo cuantitativo presenta un crecimiento superior a 10 a las 6 unidades formadoras de colonia sobre mililitro y tiene una sensibilidad más o menos del 38 al 100% que varía y una especificidad del 14 al 100%. Bueno, la broncoscopía pues ya va a ser una técnica invasiva y a partir de esta pues se va a poder realizar el lavado bronquialveolar y el catéter telescopado. Y bueno, respecto al lavado bronquialveolar, este pues va a permitir obtener material alveolar mediante la instalación y la aspiración secuencial de varias alicuotas de suero salino estéril a través del canal de fibrobroncoscopio enclavado en el área del segmento pulmonar que se quiere evaluar. Mediante el lavado bronquialveolar se analiza una zona más extensa del parénquima pulmonar que con el catéter telescopado y se estima que con el material recuperado en el lavado bronquialveolar se obtiene una muestra de aproximadamente 10 a las 6 alveolos. Bueno, el lavado bronquialveolar convencional se realiza mediante 3 instalaciones y aspiraciones secuenciales de 50 mililitros de suero fisiológico, recuperándose habitualmente entre un 20 al 30% del suero instalado. El punto de corte generalmente aceptado en el cultivo cuantitativo de lavado bronquialveolar representativo de la infección pulmonar es de mayor o igual a 10 a las 4 unidades formadoras de colonia sobre mililitro y con este umbral y bueno, con este umbral diagnóstico, la sensibilidad media de lavado bronquialveolar en el diagnóstico de la infección pulmonar es de 73 más menos 18% y la especificidad media es de 82 más menos 19%. También el tratamiento antibiótico iniciado dentro de las 72 horas previas a la toma de la muestra puede alterar el resultado y pues hacer incluso la interpretación más difícil. Catéter telescopado. Esta técnica se basa en la utilización de un cepillo que va protegido dentro de un doble catéter para disminuir la posibilidad de contaminación durante la obtención de la muestra. Pues habitualmente se realiza a través de un broncoscopio y el volumen de secreciones que se obtiene mediante el catéter telescopado es aproximadamente de 0.001 mililitros que se diluye en 1 mililitro de suero fisiológico y pues posteriormente se realiza un cultivo de esa solución y una concentración mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia sobre mililitro eh, va a equivaler a una concentración mayor o igual a 10 unidades formadoras de colonias sobre mililitro de secreción respiratoria original. Entonces, con el punto de corte de 10 a mayor o igual a 10 a las 3 unidades formadoras de colonias sobre mililitro, pues la sensibilidad media en el paciente va a ser de 67 más menos 20% y la especificidad media va a ser del 90 más menos 14%. Con tratamiento, hay que tomar en cuenta también que con tratamiento antibiótico en las primeras 72 horas previas se puede encontrar concentraciones menores y pues su interpretación es más difícil.
Incluso cuando en una cuantificación inferior puede estar reflejado que se está tratando la neumonía. Em, bueno, también se menciona que otro aspecto positivo es la tinción de Gram del sobrenante de la muestra del catéter sobrenadante, perdón, de la muestra del catéter telescopado diluida en el suero fisiológico, pues puede ser de utilidad en el diagnóstico precoz de la neumonía y pues puede ayudar en la elección del tratamiento antibiótico empírico. Bueno, ahora, ¿cuándo conviene realizar técnicas invasivas? En pacientes intubados con sospecha de HAP o VAP, ¿cómo deben obtenerse las muestras para obtener un diagnóstico microbiológico? Según esa guía europea del 2017, sugieren obtener muestras cuantitativas distales invasivas para reducir la exposición a los antibióticos en pacientes estables con sospecha de neumonía asociada a ventilación y así mejorar la precisión de los resultados. En cambio, en la ITSA ATS 2016 nos dice que se sugiere un muestreo no invasivo con cultivos semicuantitativos para diagnosticar neumonía asociada a la ventilación en lugar de muestreo invasivo con cultivos cuantitativos. La conclusión de esto es que, bueno, pues no se ha demostrado que las técnicas invasivas mejoren los resultados clínicos, pero sí pueden empeorar el intercambio gasométrico y y aumentan pues los costos del laboratorio. Sin embargo, pues pueden disminuir la exposición a los antibióticos y esto pues los días libres de antibióticos. En pacientes con neumonía refractaria a tratamiento antibiótico, sí es esencial la realización de técnicas invasivas. Bueno, respecto al uso de biomarcadores en el diagnóstico, para los pacientes con sospecha de HAP o VAP, se recomienda usar criterios clínicos solos, más microbiológicos, más radiológicos, en lugar de usar PCR o procalcitonina más criterios clínicos. Esto para decidir si iniciar o no la terapia con antibióticos. Tratamiento. Bueno, respecto al tratamiento y bueno, a esta variación de la etiología de centro a centro, pues se recomienda que todos los hospitales generen y difundan regularmente un antibiograma local, idealmente que sea específico para su o sus poblaciones, y se recomienda que los regímenes de tratamiento empíricos se basen en la distribución local de patógenos tanto asociados con HAP como con VAP. Y bueno, estas recomendaciones otorgan un gran valor a la focalización en los patógenos específicos asociados con estas neumonías para que de la manera más estrecha posible se asegure un tratamiento adecuado y se minimice el sobretratamiento y pues las consecuencias que este puede traer. Algunos puntos esenciales que se toman dentro del tratamiento antibiótico es que la terapia empírica temprana debería ser adecuada y bueno, cuando es adecuada y se inicia de forma temprana en pacientes con sospecha clínica tanto de HAP como VAP, pues la tasa de mortalidad es menor en comparación que si se le da una terapia inadecuada o si se le da ninguna terapia. También el balance beneficio-riesgo, riesgo-beneficio del antibiótico, porque pues este es un riesgo derivado del uso indiscriminado de antibióticos, pues lo que resulta en un aumento de las tasas de resistencia y algunos otros efectos secundarios asociados con estos antibióticos. Y bueno, se vuelve a recalcar lo de que todos los hospitales deberían generar y difundir regularmente un antibiograma local específico para los pacientes de unidades de cuidados intensivos, si esto es posible. Ahora, respecto al tratamiento empírico, ¿qué antibióticos se recomiendan para el tratamiento empírico de HAP? Bueno, como primer punto, tenemos que pacientes que van a ser tratados empíricamente para HAP, se recomienda prescribir un antibiótico contra Staphylococcus aureus. Dentro de esta,
para pacientes con HAP que tengan factor de riesgo que aumente la probabilidad de infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es decir, que haya uso previo de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, o que haya una hospitalización en una unidad en donde menos del 20% del Staphylococcus aureus son resistentes a la meticilina, o donde se desconozca la prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o también en aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de mortalidad, pues se sugiere prescribir un antibiótico con actividad contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Bueno, ahora, para pacientes, hay que tomar en cuenta que los factores de riesgo de mortalidad son la necesidad de soporte ventilatorio debido a HAP o que tenga shock séptico. Ahora, para los pacientes con HAP que van a ser tratados que van a requerir cobertura empírica para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pues se va a recomendar vancomicina o linezolida. Ahora, para pacientes con HAP que van a ser tratados empíricamente, pero que no tienen factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero tampoco tienen un alto riesgo de mortalidad, pues se recomienda prescribir un antibiótico con actividad, pero contra Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Pero pues cuando se indica un tratamiento empírico, pues se va a sugerir un régimen que incluya piperaciclina, tazobactam, cefepima, levofloxacina, imipenem o meropenem. Y bueno, se dice que se mencionaba que que se prefiere oxacilina, nafcicilina o cefazolina para el tratamiento de Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, pero comprobado, pero que pues esto no es necesario para la cobertura empírica de HAP si se usa alguno de los que se mencionaron anteriormente. Algo que se me olvidó mencionar y es importante agregar es que este umbral del 20% que está dentro de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o sea, para decidir si atacar o no a este Staphylococcus aureus resistente a la meticilina por la probabilidad de riesgo, pues se menciona que se eligió en un esfuerzo por querer equilibrar la necesidad de una terapia antibiótica inicial eficaz frente a los riesgos del uso excesivo de antibióticos. Y bueno, pues al implementar estas recomendaciones, las unidades individuales pueden optar por modificar este umbral, pues dependiendo de su población a la que ellos estén atendiendo, de la resistencia que exista en sus poblaciones. Bueno, como segundo punto, para los pacientes con HAP tratados empíricamente se va a recomendar prescribir antibióticos con actividad contra Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos. Dentro de esta, pues pacientes con HAP tratados empíricamente y con factores que aumentan la probabilidad de infección por Pseudomonas u otra infección por gram negativos, y estos van a ser los factores de riesgo que aumentan estos son el uso previo de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, un alto riesgo de mortalidad que incluye la necesidad de soporte ventilatorio debido a HAP y shock séptico, pues se sugiere recetar antibióticos de dos clases diferentes con actividad contra Pseudomonas aeruginosa. La otra recomendación es que para pacientes con HAP tratados empíricamente se recomienda no usar un aminoglucósido como único agente anti-pseudomonas.
Y bueno, estas recomendaciones de tratamiento empírico son sacadas de la guía ITSA del 2016. Y bueno, pues aquí tenemos una tabla que nos enlista, que está sacada de la guía ITSA 2016 y que pues nos enlista las diferentes opciones de tratamientos por cada dependiendo si hay si no hay un alto riesgo de mortalidad y si no tiene factores que aumentan la probabilidad de Streptococcus aureus resistente a la meticilina, o si es que si hay un alto riesgo de mortalidad con factores que aumentan la probabilidad para o si es que hay un alto riesgo de mortalidad o el paciente recibió antibióticos intravenosos durante los últimos 90 días. Y pues aquí vemos que vienen las diferentes opciones de tratamientos y otras recomendaciones. Y bueno, también nos menciona que si el paciente tiene alergia grave a la penicilina y se va a utilizar Aztreonam en lugar de cualquier antibiótico a base de beta-lactámicos, incluya cobertura para Streptococcus aureus sensible a la meticilina, porque si lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, no era necesario, o sea, justamente para sensible a la meticilina no era necesario con los que ya se habían dado antes. El ajuste de la dosis debe ser según la farmacocinética farmacodinamia. Y bueno, el uso de una terapia optimizada por la farmacocinética farmacodinamia va a consistir actualmente en infusiones intravenosas continuas, extendidas, algunas entre 1 y 4 horas, pero pues esto depende del antibiótico, y medición de concentraciones de antibiótico en sangre. Y esto pues ha demostrado que reduce la mortalidad, la estancia en la unidad de cuidados intensivos y aumenta la tasa de curación clínica. Respecto a la duración del tratamiento, se dice que para los pacientes con HAP se recomienda un tratamiento antimicrobiano de 7 días. Esto, bueno, puede estar indicada una duración más o menos prolongada de los antibióticos según la tasa de mejoría de los parámetros clínicos, radiológicos y de laboratorio. En los pacientes con VAP la duración debe ser de 7 a 8 días. En aquellos que no tengan inmunodeficiencia, fibrosis quística, empiema, absceso pulmonar, cavitación o neumonía necrotizante y que tengan una buena respuesta clínica del tratamiento, pero de igual manera va a tener una duración más o menos prolongada de los antibióticos según la tasa de mejoría. Esta duración se debe contar desde que se haya comenzado con la terapia adecuada y se debe individualizar según la respuesta clínica del paciente, los hallazgos bacteriológicos específicos y la medición de biomarcadores, como el de la procalcitonina que vamos a ver ahorita. Y también se dice que se debe desescalar con antibiograma, pero pues menciona que esto muchas veces no es posible. Bueno, hablando ahora sobre la procalcitonina, pues la procalcitonina es un precursor de la calcitonina que es secretada constitutivamente por las células C de la glándula tiroides y Litza también menciona que por las células K del pulmón. Y bueno, en individuos sanos la procalcitonina normalmente es indetectable, su valor es de menos del 0.01 nanogramos sobre mililitro. Y cuando es estimulada por la endotoxina, pues la procalcitonina se produce rápidamente en el tejido parenquimatoso de todo el cuerpo. Esta producción de procalcitonina pues también se ha observado en diversos tipos de infecciones bacterianas. Esta también puede aumentar en respuesta a una inflamación estéril o a una infección viral, pero pues es menos común. Y esta característica hace que la procalcitonina sea una prueba diagnóstica potencialmente valiosa para el diagnóstico de HAP y VAP. Así como lo mencionaba en el uso de biomarcadores, la procalcitonina pues no es una recomendación muy fuerte como para decidir iniciar el tratamiento antibiótico, pero
sí puede ser para finalizar la terapia. Las guías AETS-ITSA del 2016 sugieren el uso de niveles de procalcitonina más criterios clínicos para guiar la interrupción de la antibioterapia. Esto en lugar de criterios clínicos solos. Y bueno, también nos menciona que es buena práctica medir procalcitonina, pero no si el objetivo es una duración del tratamiento menor a 7-8 días. Pero se mide para evitar prolongar el tratamiento, pues cuando hay dudas. Otra cosa también que se debe tener en cuenta es que en caso de fallo renal, hemodiálisis o PCR, los niveles de procalcitonina cambian y pues son menos fiables, perdón. Respecto a los nuevos antibióticos, pues se mencionaba que era recomendable usarlos porque disminuían la mortalidad, bajaban el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos y también ayudaban a combatir a los agentes multiresistentes. En primer lugar, pues tenemos a la ceftazidima avibactam y pues está aprobado para neumonía nosocomial y para VAP, tanto en terapia empírica como dirigida cuando hay sospecha de bacterias gram negativas multiresistentes. La ceftazidima actúa contra bacterias gram negativas, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa. Respecto al ceftolozano tazobactam, recientemente pues, se ha aprobado para neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador, tanto en terapia empírica como dirigida cuando hay sospecha de Pseudomonas multiresistente. Difiere de otras cefalosporinas debido a su mayor actividad contra beta-lactamasas de AMPC, especialmente Pseudomonas aeruginosa. Y la adición de tazobactam pues proporciona una actividad mejorada contra enterobacterias productoras de beta-lactamasas. Bueno, la neumonía intrahospitalaria o HAP asociada a la hospitalización, pues tiene mortalidad muy elevada, se dice que oscila entre el 25 y el 50%, y pues la mortalidad es mayor cuando la neumonía se adquiere en el transcurso de la ventilación mecánica, lo que pues asimismo alarga la duración de la hospitalización, que pues en este caso sería el término de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Las complicaciones más frecuentes son la insuficiencia respiratoria o su agravamiento, la insuficiencia renal, el shock o la coagulación intravascular diseminada, y se han reconocido diversos factores relacionados con la mortalidad, como por ejemplo lo son la enfermedad de base, la edad, el tratamiento antibiótico inadecuado, al inicio de la enfermedad, el tipo de microorganismo que lo esté causando, el empeoramiento del intercambio de gases, la presencia de shock, y tanto en el momento del diagnóstico como en la aparición posterior, y la duración de la ventilación mecánica, pues son variables que se han asociado a una mayor mortalidad. Algunos de estos factores, como por ejemplo el tratamiento antibiótico empírico inadecuado y la administración precoz de antibióticos, son tributarios de intervención médica, por lo que es importante su conocimiento. Esa sería como la conclusión a la que llegaríamos, porque pues el dar un tratamiento empírico, tratamiento antibiótico empírico adecuado, y si se administra de forma correcta, pues podría dar la disminución de la mortalidad de esta enfermedad. Respecto a la prevención, bueno, el conocimiento de la etiopatogenia pues nos da las pautas preventivas orientadas a reducir la colonización orofaringia, así como reducir el inóculo, reducir la contaminación cruzada con otros pacientes o del medio ambiente, y pues así poder evitar la transmisión de patógenos a través de aerosoles. También nos menciona que la colonización orofaringia por patógenos multiresistentes puede reducirse mediante la disminución de transmisión cruzada de microorganismos entre pacientes, pues esto a través del personal sanitario y pues nos puede llevar a una menor presión antibiótica. En el caso de los métodos de barrera, pues estos nos han servido, así como el programa de lavado con manos con soluciones alcohólicas, pues son bastante útiles. En el caso de los pacientes que no están intubados,
La ingesta se debe realizar con la cama incorporada para evitar la aspiración. También se debe incentivar la fisioterapia respiratoria, más en aquellos pacientes posoperados, pues forman parte de actividades preventivas relevantes. Respecto a medidas preventivas referidas a la intubación y a la ventilación mecánica, se debe evitar la intubación y la reintubación, siendo preferible siempre el empleo de la ventilación mecánica no invasiva, y en caso de ser precisa la ventilación mecánica, se debe utilizar la vía orotraqueal para la intubación y el sondaje orogástrico. En pacientes en los que se prevea que la ventilación mecánica va a prolongarse más de 72 horas, se recomienda el drenaje de las secreciones subglóticas. También se recomienda el cambio del circuito del ventilador en cada paciente y siempre que aparezcan impurezas en el mismo, y se debe cambiar el humidificador cada 5 a 7 días. También para disminuir la colonización orofaringea puede realizarse mediante lavados de la cavidad oral con clorhexidina en pacientes que tengan ventilación mecánica, y además de que pues esto forma parte de la rutina de cuidados de los pacientes con vía aérea artificial. También nos menciona estrategias referidas a la posición, y hay una recomendación de que se debe mantener al paciente en decúbito supino con el cabecero de la cama elevado a 45 grados siempre que sea posible o lo más cercano a esta inclinación. Y también se menciona que se prefiere siempre el empleo de nutrición enteral frente a la parenteral para así disminuir las complicaciones derivadas de la nutrición parenteral, como focos infecciosos y la dislocación de la flora intestinal. Respecto a estrategias de descontaminación, pues no hay evidencia que apoye el empleo de antibioterapia profiláctica o el empleo de fármacos para conseguir la descontaminación de la cavidad oral.